Un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios hablada a nuestro corazón y manifestada a través del texto bíblico. Hoy, martes 27 de agosto del 2024. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 11, dice la palabra. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué palabras más duras. Se puede ver en el corazón de Dios un ¿hasta cuándo? Y nos hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo? Dice el Señor hoy. Por supuesto que sí. Y miremos un contexto de lo que pasaba en Israel. Y Dios les había sacado de Egipto y estaban en el desierto, les había dado mandamientos. Ellos tenían el maná del cielo, ellos pudieron tener el agua de la roca, ellos tuvieron una cantidad de aves y que comieron hasta saciarse, de codornices. Pero, ¿qué pasaba en el corazón de toda esa gente que salió de Egipto? Estaba desdeñándole a Dios. Es decir, solo pensaba en el yo. Nosotros, ¿cuándo vamos a tener un bienestar? Nunca se preocuparon de Dios. Pero, ¿cuál era la diferencia entre ellos y Moisés? Moisés quería conocerle a Dios. Para Moisés la presencia del Señor era indispensable para su vida. El pueblo no. El pueblo vio las señales, pero a Moisés Dios le mostró los caminos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Mirando cómo Dios ha hecho grandes cosas, y aún mayores que las que hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. El Señor se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, yendo a una cruz, haciéndose maldición en esa cruz, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Y el Señor Jesucristo moría en esa cruz bajo maldición, maldición no de él, el único santo, tomaba el pecado de todos los convertidos y los llevaba sobre sí, pagando la deuda. Y uno dirá, no, pagó por toda la humanidad. No pagó por toda la humanidad, pagó por los convertidos, porque los demás le desecharon, porque los demás no quisieron en su corazón endurecido, en su corazón rebelde. Y entonces el Señor, pues, moría por sus elegidos, llevaba el pecado, la corrupción, la inmundicia. Pero, ¿qué ha pasado desde ahí a ahora? Preguntémonos desde el día que yo conocí al Señor. ¿Qué ha sucedido en este tramo, en este camino? Y Dios nos va mostrando. Hay circunstancias en la vida diaria en que podemos ver que si no fuera por la mano del Señor, caeríamos en la tentación. También diríamos, ¿cómo podemos comprobar la omnipresencia del Señor? El Espíritu Santo mora en nuestro corazón y esa es la inmanencia de Dios. Pero también Él es un Dios trascendente, es decir, un Dios que no puedo imaginarme ni alcanzar a entender la inmensa dimensión que tiene Dios. Y ese Dios tan grande vino a morar en nosotros. Ese Dios que es omnipresente también está en nuestro corazón. Entonces, está en el nuestro y podemos ver posiblemente en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, en los distintos puntos donde mora un cristiano, donde está un cristiano, donde hay una iglesia del Señor, pues ahí está el Señor. Y está en distintos puntos su omnipresencia. También, como podemos ver, Dios se muestra en su misericordia para sanar, para ayudar, para estar presente con otras personas de todo el mundo, su omnipresencia. Pero también podemos ver esa omnipresencia del Señor en momentos en los que estamos pasando una circunstancia muy difícil.
y el Señor es el que nos rescata. La persona que está entre la vida, posiblemente en un quirófano o una UCI, una unidad de cuidados intensivos. El Señor está ahí. El Señor está levantando a los oprimidos, a los que están en un pozo cenagoso, el Señor sacándoles. Entonces, esa es la omnipresencia del Señor. Y vemos señales que el Señor ha hecho. Y el Señor sigue diciendo, ¿hasta cuándo creerán en mí? ¿Qué es creer? Al que cree todo le es posible, pero creemos a nivel de, sí, Jesús existió, por supuesto Jesús existió, pero no le vemos a Dios que vino y se hizo hombre. Pero también nosotros creemos que Dios existe, creó los cielos, la tierra, pero dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. A creer si ellos han visto lo que Dios ha hecho. Pero ese no es el creer del que habla la palabra. ¿Hasta cuándo creerán en mí? La fe no es en las circunstancias, la fe es en el Señor, en que lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que en las llagas de Jesucristo se llevaron las dolencias y enfermedades, pues para nosotros debe ser basta y suficiente. Él lo dice, así es. Y no tengo que estarle interpretando. Dios lo dijo. Dios dice que Él se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados para que a través de su sangre nosotros seamos limpiados de pecado. Dios lo dice y yo no creo. Tengo que estar buscando qué es lo que quiere decir. Dios dice, es específico. Entonces, creerle a Dios es caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Y si Dios dice, sed santos, porque yo, vuestro Padre Celestial, soy santo, pues debemos ser santos. Y Dios mira las intenciones en nuestro corazón. Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir delante del Señor y decir, oh Señor, qué miserable soy porque he pecado contra ti. La mentira, la corrupción, el engaño, el vituperio, la fornicación, la lascivia, la droga, el alcoholismo, el tabaquismo, es pecado y hay que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Pues si pudiéramos celebrar la Santa Cena todos los días estaríamos poniéndonos a cuenta. Pero Dios lo que quiere es que nos pongamos a cuenta. Cuentas con Él, mostrando, el Señor sabe lo que hay en nosotros, pero el ponernos a cuentas es transparentarnos delante del Señor y decir, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, oh Dios. Pues esa es la forma de creer en Él. Creer en Él es ver todo lo que Él ha hecho, las señales que Él ha hecho en medio de nosotros y especialmente la salvación, lo que Él hizo haciéndose hombre. Que el Señor siga derramando bendiciones sobre nuestra vida y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.